La Biblia no nos revela todo el proceso por el cual llegaron a la conclusión que había que enviar delegados para confrontar las tribus rebeldes cara a cara, pero gracias a Dios que lo hicieron, porque al hacerlo, se dieron cuenta que el propósito o las intenciones que tenían en mente sus hermanos de la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, sus intenciones no eran malas. El propósito que tenían en mente al establecer el altar no era como se imaginaron. Y esto, por supuesto, de investigar las acusaciones y de hablar cara a cara con la persona, está completamente de acuerdo con lo que el Nuevo Testamento nos enseña, tanto de parte de aquel que ha ofendido, Mateo 5:23, que enseña que debe ir al que ha ofendido, como también el que ha sido ofendido en Mateo 18, versículo 16. Muchas veces el problema en los conflictos es que interpretamos mal las intenciones de otro hermano. Y la mejor manera de averiguar cuál es la intención, cuál es el propósito o qué tiene en mente, qué motiva al hermano a hacer o decir tal cosa, es preguntarle directamente sobre sus intenciones. Y cuando uno hace algo que puede dejar lugar a dudas, debe explicar directamente a otro hermano cuáles son sus intenciones para no dejar una mala impresión. Tenemos que entender que así suceden muchos problemas y por tanto la comunicación directa con las personas involucradas es la mejor manera de resolver este problema. Luego, es muy interesante y muy importante la forma en que respondieron estos judíos que fueron acusados por sus hermanos de cometer un pecado. La acusación es bastante fuerte, como usted ha leído en Josué 22, versículos 15 al 20. Es una acusación directa y fuerte, y fácilmente estos de la tribu de Gad y Manasés y Rubén pudieran haberse enojado y resentido por la forma de la acusación. Pero no lo hicieron así, sino que practicaron lo que la Biblia enseña en Proverbios capítulo 15, versículo 1, en cuanto a la respuesta blanda, que en vez de hacer más grande el problema, lograron apaciguar y mejorar la situación y quedar en paz. Porque ellos humildemente, sencillamente explicaron que no tenían en mente lo que sus hermanos pensaban y explican todo el razonamiento por el cual llegaron a hacer lo que habían hecho. No dijeron, miren, nosotros sabemos lo que hacemos, ustedes no tienen que saberlo. No tienen por qué preguntarme a mí por qué hago esto o por qué hago aquello. No le corresponde a usted estarme juzgando. No respondieron así. Si hubieran respondido de esta manera, aunque sus intenciones originales eran buenas y no habían cometido ningún pecado, la impresión dejada en la mente de aquellos otros judíos hubiera llevado a que ellos les atacaran y tuvieran guerra destructiva entre ellos. Así que humildemente dieron esta respuesta, a pesar de ser acusados fuerte e injustamente. Y luego de todo esto, cuando todo se resolvió, pudieron ellos celebrar la paz, glorificar a Dios, bendecir al Señor, porque habían llegado a un acuerdo y no había división en el pueblo de Israel. Ahora pasamos a otro ejemplo en Hechos capítulo 6. En el ejemplo anterior, la queja que se presentaba contra estos de la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés no era una queja legítima, estaba mal fundada. Pero a veces hay quejas legítimas. A veces hay problemas que surgen en los cuales cierto hermano tiene queja
y la queja es legítima. Debe presentarse la queja. Cuando hay crecimiento en la iglesia, como lo hubo en la iglesia en Jerusalén, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, vamos a encontrar problemas. Vamos a encontrar deficiencias en la iglesia, deficiencias en cierta organización, en ciertas actividades, en ciertos hermanos. Y cuando hay quejas legítimas, se presentan y se resuelven cuando seguimos los principios que encontramos en Hechos capítulo 6. La Biblia dice, en Hechos capítulo 6, comenzando en el versículo 1 y leyendo hasta el versículo 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tal vez una pequeña explicación antes de seguir con la lectura. Lo que sucede es que entre los judíos había algunos que hablaban solamente el griego. Otros hablaban el hebreo, que era el idioma original de los judíos. Otros habían sido influenciados tanto por la cultura griega, que ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban solamente el griego. Por supuesto, los que hablaban hebreo también hablaban griego. Pero entre ellos había cierto malentendimiento. Y como los primeros discípulos estaban atendiendo diariamente las necesidades de las viudas en especial, dándoles lo que necesitaban de comer cada día, parece, hubo una murmuración de los que hablaban griego contra aquellos que hablaban hebreo, porque pensaban que sus viudas de los griegos eran desatendidas intencionalmente. Eran desatendidas y se imaginaban algo más de lo que era. Bueno, este es el caso. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora consideremos primero los factores que causaron este conflicto. El primero fue la falta de obreros suficientes. Creció tanto y tan rápido la iglesia que no habían organizado bien el trabajo y faltaban obreros para ciertas actividades en la iglesia local. Luego tenemos el hambre que resultó de estos obreros insuficientes dedicados a este ministerio. No es que no había suficiente benevolencia de parte de los hermanos, no es que no había suficientes fondos, sino que no estaban distribuyendo adecuadamente el pan de cada día. Y luego está la sospecha de parte de los que hablaban griego de un prejuicio étnico de parte de los que hablaban el hebreo, porque bien sabían que entre los judíos, antes de hacerse cristianos, que entre ellos sí había cierto prejuicio entre los que hablaban solamente hebreo o solamente griego y los que hablaban también el hebreo, que se consideraban superiores. Ahora, a la resolución del problema. Lo primero es que notamos que aceptaron que sí había problema. Es necesario aceptar cuando hay problema
y escuchar las quejas para tener la información necesaria para resolver el problema. Hay algunos predicadores y algunos líderes en las iglesias que no quieren saber de problemas. No quieren escuchar quejas. Ahí viene con otra queja. No queremos escuchar ya quejas. No debemos quejarnos. Bueno, en cierto sentido no debemos quejarnos, pero si hay un problema, tenemos que plantear el problema. Tenemos que exponer lo que está sucediendo para saber tener la información adecuada para resolver el problema. Por tanto, esta actitud de parte de los apóstoles fue debida y es la que nosotros necesitamos encontrar también en iglesias en la actualidad. El espíritu de estar dispuesto a escuchar las quejas y averiguar toda la información necesaria para poder resolver el problema. Luego, los apóstoles no dijeron, bueno, a ver, tal vez esto se resuelve por sí solo, o dejemos esto para otra semana, otro mes, ya cuando nos reunamos para el otro mes lo vamos a tratar. No lo hicieron así. Ellos inmediatamente iniciaron la acción. De nada sirve estarse lamentando el problema cuando hay algo que podemos hacer. Hay que actuar, manos a la obra. Cambiemos la situación. Y así hicieron estos buenos líderes de la Iglesia del Señor. Iniciaron la acción. Pero no lo hicieron por sí solos, sino que involucraron a toda la Iglesia en la solución del problema. Convocaron, dice el versículo 2, a la multitud de los discípulos. No trataron ellos de esconder el problema, no trataron de resolverlos por sí solos, ni sin el conocimiento de la iglesia, sino que ellos reunieron a todos e involucraron a toda la iglesia en la solución del problema. Luego, hicieron algo muy importante. Aclararon las prioridades. Dieron la importancia debida a este problema de la falta de atención en la distribución diaria a las viudas. Es algo muy importante, pero no es algo que tiene la misma prioridad para los predicadores, para los apóstoles, mensajeros de Dios, que la predicación de la palabra y la oración. No se trata de competencia entre la obra evangelística y la benevolencia, sino que se trata de entender cuál es la prioridad para ciertas personas conforme a las capacidades y la preparación y el llamamiento que Dios les ha dado. Cada persona en la iglesia no debe cumplir cada ministerio de la iglesia. A veces creemos que si la iglesia tiene un ministerio, que todo cristiano fiel va a participar en ello. Esto no es necesariamente así. Aquí en esta congregación nosotros tenemos este ministerio de enviar estudios en español a todos los países de América. Y hay varios hermanos que están involucrados en este ministerio. Nos reunimos una noche y estamos ahí compaginando los estudios, engrapando, empaquetando, estamos sellando ahí los sobres, estamos haciendo varias actividades con los casetes también. Incluye mucho trabajo. Hay que sacar copias de todos los estudios, hay que imprimir todo, hay mucho que tiene que hacerse físicamente para que usted reciba un estudio y así también otros 1,000 o 2,000 personas que están recibiendo lo mismo. Pero no todos los miembros de esta congregación están involucrados directamente en este ministerio. Y no es que no sean fieles. Muchos de ellos son fieles. Hay algunos que son perezosos también y que no trabajan como deben. Pero el hecho de no estar involucrado en este ministerio no significa que no son fieles. Tal vez están ahí evangelizando personalmente a ellos, predicando el mensaje a otras personas esta misma noche. O tal vez están visitando los hospitales. O tal vez están enseñando a algunos niños. O están haciendo otras cosas que tienen que hacerse en el reino. Necesitamos entender que no es necesario que cada persona participe en cada ministerio de la iglesia. Los apóstoles entendieron esto. Aunque eran predicadores,
Y esto tenemos que entenderlo en cuanto a los predicadores. El predicador o los predicadores en una congregación no necesariamente va a estar involucrado en cada ministerio de esa congregación. Los apóstoles no se involucraron directamente en el ministerio de la distribución diaria a las viudas. No lo hicieron, sino que ellos organizaron este asunto y asignaron a otros hermanos para que ellos lo hicieran, y ellos se dedicaron a la obra que Dios les había dado, la oración y la palabra. Muchas veces, cuando hay prioridades, es posible lograr las metas de ambas partes. Y esto es lo que sucedió, por supuesto, en este caso. Luego, 5. Cuando hay problemas de esta naturaleza, hay que delegar la responsabilidad. Y esto es lo que venimos explicando. Es un error muy grave cuando los predicadores o los ancianos quieren manejarlo todo. No pueden hacerlo. Y de igual gravedad es el error cuando la iglesia quiere que los predicadores o los ancianos lo manejen todo. No es posible. Tenemos que aprender a delegar la responsabilidad a otros hermanos fieles para que ellos lleven a cabo su ministerio y nosotros el nuestro. Usted no puede llevar a cabo el ministerio de otro hermano, solamente el suyo. Por tanto, obviamente, hay que delegar la responsabilidad, lo mismo que aprendió Moisés en Éxodo capítulo 18. Luego, hay que aceptar las normas espirituales para los hermanos a los que se asignan responsabilidades delicadas. Esta responsabilidad, aunque es algo material, es algo muy delicado. La distribución a las viudas, la obra de benevolencia, es muy, muy delicado y requiere de hermanos espirituales. Hay que aceptar esto. Cuando hacemos esto, el resultado en la iglesia, como leímos en este texto, crecía la palabra, el número de los discípulos se multiplicaba, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, eficiencia, paz y crecimiento. Son resultados. Cuando resolvemos de esta manera los conflictos en base a quejas legítimas y ciertas sospechas equivocadas en la iglesia del Señor. Ahora pasamos a otro caso en Hechos capítulo 15. En este caso, algunas enseñanzas equivocadas, errores doctrinales, estaban amenazando con destruir la unidad del pueblo de Dios y también desbaratar la fe de algunas personas. En Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35, le voy a suplicar, por ser una lectura bastante larga, que apague la grabadora y que lea en su propia Biblia. Por favor, léalo ahorita, Hechos 15, 1 al 35. La doctrina falsa que causa el problema aquí en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35, es una doctrina muy peligrosa. Decían algunos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea que estaban asignando a la circuncisión poder o fuerza para impedir la salvación o para dar la salvación. Claramente esto es contrario a la doctrina de Cristo, al sistema de fe y a la base fundamental de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y algo tenía que hacerse. Aunque se debe permitir la diversidad de opiniones en la Iglesia, como hemos estudiado ampliamente ya en la sección donde estudiamos Romanos capítulo 14 y la primera parte del capítulo 15. Hay ocasiones cuando enseñanzas erradas son asunto de salvación o condenación, y este es el caso aquí. Es importante, no obstante, notar que aun aquellos que insistían en esta doctrina errada de la circuncisión se consideraron como hermanos. Note el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo,
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí estaban estas personas que estaban enseñando esto. Son hermanos, han creído, son de la secta de los fariseos en cuanto al judaísmo y están exigiendo la circuncisión y que guarden la ley de Moisés. Y en toda esta discusión los apóstoles y los ancianos y los hermanos fieles se oponen a las enseñanzas de estas personas, pero siempre los consideran como parte de la hermandad, siempre los consideran como hermanos. El proceso es muy importante. Es esencial hacer como hicieron ellos y escuchar en forma equitativa los diferentes puntos de vista. Y esto lo hicieron. Dejaron lugar a que toda persona que quisiera hablar, que hablara, que expusiera su punto de vista, que expusiera su entendimiento del asunto. Se levantaron los judaizantes, se levantó Pablo, se levantó Pedro, se levantó Jacobo, muchos hablaron en esta ocasión. Y dejaron lugar para una discusión adecuada, amplia del asunto, para que ninguno dijera que, bueno, me dominaron ahí, no pude decir nada, no me escucharon. Todo se escuchó. E hicieron preguntas fundamentales. ¿Cómo ha tratado Dios este asunto en el pasado? ¿Hay bases en el pasado para examinar esta enseñanza? ¿Hay alguna escritura que nos da una luz acerca de esto? Y acudieron a la luz de las escrituras y a lo que había pasado ya. ¿Cuáles serán las consecuencias de seguir la acción sugerida? Si seguimos con esto de permitir que entren sin la circuncisión, o si permitimos que se exija la circuncisión, ¿cuáles serán las consecuencias de seguir esta acción? También escucharon siempre a testigos fieles como Pablo y Bernabé, cuando ellos hablaron en el capítulo 15 y el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. También probaron esta experiencia de Pablo y Bernabé, aunque se trata del mismo apóstol Pablo, no obstante, ser una experiencia muy agradable, muy fascinante, muy impresionante, la conversión de grandes cantidades de gentiles, pero hay que probar esto a la luz de las Escrituras. Y esto es lo que a continuación hacen en los versículos 16 y 17. Y en todo están hablando la verdad y la están hablando en amor. Estas son lecciones que sacamos de esta experiencia que ellos tuvieron, de esta lucha por entender correctamente el papel de la ley de la circuncisión, de la fe en la salvación de los gentiles. Lo que muchas veces no entendemos nosotros es que los judíos se habían circuncidado, y algunos de ellos siguieron circuncidándose como costumbre, y no hay problema con esto. Pero cuando quisieron exigir que los gentiles se circuncidaran, para lo cual no había ningún motivo más que el concepto errado de ellos que esto era necesario para la salvación, se tuvo que parar allí el asunto. También aprendemos que es importante, cuando hay conflicto, hay heridas, hermanos. Hay sentimientos dañados. Hay resentimiento. Y es necesario sanar estas heridas que naturalmente son causadas por el conflicto. Hay que tomar en cuenta que no sencillamente lo discutimos y terminó la discusión, llegamos a un acuerdo y se acabó. Es necesario entender que en estos conflictos hay heridas emocionales y espirituales. Por tanto, ellos expresaron y manifestaron el amor a todos, incluyendo a aquellos cuya enseñanza fue rechazada. Y esto es lo que encontramos en los versículos 19 al 21. Por lo cual,
yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se apartan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea que están tomando en cuenta a los judíos también en este asunto, sus sentimientos, aun que han decidido no seguir la doctrina que ellos estaban predicando. También ellos se comunicaron por escrito y personalmente. Hubo comunicación amplia. No dejaron lugar a dudas acerca de la decisión que se había hecho. Enviaron la carta, pero también enviaron a hermanos con esa carta, para que explicaran, para que contestaran preguntas, para que entendieran perfectamente la comunicación que estaban enviando. No se dieron en asuntos esenciales, que es que la fe es la base única para la salvación en Cristo Jesús. Por supuesto, nosotros entendemos que es una fe obediente, pero no podemos sujetarnos al legalismo, no podemos sujetarnos al sistema de ley, de la ley de Moisés, ni ninguna otra. No podemos sujetarnos a ritos como la circuncisión como base para la salvación. No se dieron, porque estos son asuntos esenciales. Y hay asuntos esenciales en los cuales no podemos ceder. No podemos decir, bueno, si quieres, tú lo haces así, y yo lo haré así, y seguiremos así. No podemos en algunos asuntos porque son esenciales. Tienen que ver con la salvación de la persona, con la esencia del Evangelio. Y también hemos estudiado ya acerca de esta diferencia entre opiniones y cosas esenciales de la doctrina de Cristo. Luego, hay que ser paciente en asuntos secundarios. Siempre son enseñanzas, siempre son requisitos, los que exponen en los versículos 28 y 29, pero lo expresan con mucha paciencia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Esto nos da a entender que no es sencillamente una opinión de los ancianos o de la iglesia o de la multitud. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No les vamos a poner ninguna carga que no sea de veras necesario. No queremos obligarles a hacer algo que no es esencial. Y luego dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Y de esta manera están no obligando nada que no sea esencial para mantener la pureza de vida y la relación con Dios. Luego, siguen animando a los hermanos involucrados en este conflicto. En los versículos 31 y 32, habiendo leído la carta que acabamos de mencionar, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es ya en Antioquía, cuando reunieron a la congregación. Están animando a estos hermanos para que no se desanimen ni se resientan por la controversia, por el conflicto que han tenido. Bueno, aquí hay algunos principios que podemos usar cuando hay doctrinas falsas que amenazan la unidad de la iglesia, que quieren destruir y quitar la armonía deliciosa del pueblo de Dios. Y estos casos surgirán. No deben sorprendernos. Surgieron en el tiempo del primer siglo, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones también, y surgirán también en nuestros días. Lo que tenemos que hacer es seguir el modelo que tenemos en estos ejemplos de la Biblia, seguir las instrucciones y el ejemplo de Cristo Jesús, de amor y paciencia y firmeza en aquello que es esencial, y de tener en mente no solamente el ganar el argumento, sino también mantener la paz,
mantener la comunión con nuestros hermanos. No queremos perder a ninguno. Dios no quiere perder a ninguno. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo por entendernos, por comunicar, por amar y por estar firmes, cada uno, en la doctrina de Cristo Jesús. Parece que en esta ocasión llegaron a un acuerdo. Se pusieron de acuerdo a pesar del desacuerdo que comenzó en la controversia. Se pusieron de acuerdo, pero a veces, hermanos, no se ponen de acuerdo. Y es necesario, por tratarse de cosas no esenciales, acordar estar en desacuerdo. Y de esto estaremos estudiando al otro lado del casete. En Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, tenemos un desacuerdo entre dos hermanos fieles. Noten, dos hermanos fieles, ambos fieles al Señor, ambos mensajeros de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea que Pablo se desanimó con la actitud de Juan Marcos en aquella ocasión anterior. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora nota, estos son hermanos fieles. Ninguno de los dos ha abandonado a Cristo, ninguno de los dos ha cometido inmoralidad, ninguno de los dos se ha puesto flaco en cuanto al trabajo se refiere. Ninguno de los dos ha renunciado a la misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Son hermanos fieles, pero no están de acuerdo sobre este punto, si llevar consigo a Juan Marcos o no. Sencillamente hubo desacuerdo. Y es necesario que nosotros aceptemos que los desacuerdos surgen aún entre hermanos fieles. Y el hecho de que un hermano no esté de acuerdo con... Pablo no dice, ahora el señor Bernabé, don Bernabé, este ya no es hermano, vea que no estuvo de acuerdo conmigo en este asunto del tan práctico y tan importante de la obra en llevar a Juan Marcos o no con nosotros. No, Pablo no habló así. Nunca escribió algo negativo sobre Bernabé. Y Bernabé no andaba diciendo, mire, este Pablo tan necio que no perdona a Juan Marcos por un sencillo error que cometió. Creo que debemos ser más pacientes. ¿No le parece? Pablo no es paciente. Pablo no es misericordioso. No perdona como debe. No es de veras un hermano fiel, don Pablo, y se hace llamar apóstol de Cristo Jesús. No es así. Son hermanos fieles, con emociones fuertes, convicciones fuertes, tanto Bernabé como Pablo. Y se trata de algo muy importante, un viaje evangelístico en el cual van a confirmar a los hermanos que habían
anteriormente establecido estas iglesias y tienen que regresar. Y hubo confrontación franca y fuerte entre ellos. Cada uno quiso convencer al otro, pero no pudo. Entonces, ¿qué haremos? Tuvieron que buscar una solución inmediata. Una solución que no afecta su relación con Dios, por supuesto. Una solución que no impide la obra del Señor también. Y una solución que no aumenta la tensión entre ellos. Decidieron separarse. Y aunque decidieron separarse, no se excomulgaron ni dejaron de amarse. Acordaron estar en desacuerdo sobre este punto práctico. También aprendemos, si leemos en otros textos de la Biblia, que es necesario estar dispuesto a encontrar una solución definitiva a lo largo. O sea, si es posible, no siempre acordar estar en desacuerdo, sino llegar a un acuerdo más completo. No decir, bueno, tuve una experiencia desagradable con Bernabé y ya no quiero trabajar con él jamás. No, resolvieron el problema inmediato, separándose. Pero más tarde, en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 6, nos damos cuenta que él habla de él y Bernabé, que como si ellos anduvieran juntos trabajando en la viña del Señor, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar en su argumento acerca de los derechos del ministro, del evangelista y predicador de la palabra, de recibir sostenimiento de la iglesia. Aún sobre Juan Marcos, en los últimos meses de su vida, el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 11, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Aún el desacuerdo en cuanto a Marcos, parece que Pablo más tarde lo pudo resolver en su mente. Tal vez Marcos manifestó su fidelidad, su diligencia, de una manera que le convenció a Pablo que de veras era un siervo, un ministro fiel. Y así él estuvo dispuesto a encontrar esta solución definitiva más tarde. En algunas controversias no hay necesariamente una parte mala al lado del error y otra parte buena al lado de la verdad. No es que Pablo estaba en lo bueno y Bernabé en lo malo, ni Bernabé en lo bueno y Pablo en lo malo, sino sencillamente no estuvieron de acuerdo. Lo vieron desde dos puntos de vista diferentes. Tenían tal vez prioridades diferentes, tal vez estaban viendo dificultades diferentes y tenían diferentes actitudes hacia este asunto. Pero no es que uno es fiel y el otro infiel. Lamentablemente, cuando hay desacuerdos entre nosotros, casi automáticamente llegamos a la conclusión que hay un hermano fiel y un hermano infiel. Un hermano que está en la verdad y un hermano que está en el error. Un hermano que es santo y otro hermano que es pecador. Y muchas veces no es así. No es así tan claro y pelado como decimos, tan blanco y negro, sino que hay errores de parte de ambos, hay cosas buenas de parte de ambos, y esto es algo que debemos nosotros reconocer y no ser tan duros unos con otros. Hemos hablado acerca de la confrontación, cuando hay necesidad de confrontar al hermano por algún error que ha cometido, ha pecado contra mí, contra la iglesia, ha enseñado algo equivocadamente. A veces se hace necesaria la corrección de un obrero del Señor. Y este es el ejemplo que tenemos en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13, cuando Pablo se vio en necesidad de corregir al apóstol Pedro. Se trata nuevamente de problemas entre judíos y gentiles en la iglesia del Señor. Y dice el texto, Gálatas 2, 11 al 13, «Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de la ciudad de Jerusalén, comía con los gentiles.
Pero después que vinieron estos judíos cristianos de la ciudad de Jerusalén, se retraía y se apartaba. Pedro ya se retraía y se apartaba de los hermanos gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de aquellos hermanos judíos que vinieron y que tenían un prejuicio hacia los gentiles. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrada por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros nos somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y sigue con su argumento. Ahora, notamos primero, Pablo no habló a Pedro en base a murmuraciones, en base a rumores, en base a chismes, sino que habló en base a los hechos que él mismo se dio cuenta. Cuando uno va a corregir a un obrero del Señor, o a cualquier cristiano en realidad, debe investigar completamente las acusaciones que se hacen contra él. Debe estar seguro que está hablando en base a los hechos, no en base a los rumores o en base a la envidia que le tiene otra persona. Segundo, debe estar seguro que usted es la persona indicada. No cualquier cristiano probablemente hubiera podido hablar con el apóstol Pedro de esta manera. Tal vez debe haber podido, pero de poder hablar con la misma fuerza y la misma firmeza y seguridad que lo hizo otro apóstol de Cristo Jesús, es muy improbable. Y la relación entre ellos también era buena. Él pudo hablarle como hermano que sabía que le amaba. Debe estar seguro que usted es la persona indicada para hacer esta corrección. Si no lo es, entonces ceda el paso a otro hermano que bien puede hacerlo. Tercero, debe confrontar con valor e imparcialidad. El apóstol Pablo no se detuvo en esta confrontación por el hecho de ser Pedro, un hermano muy reconocido, muy poderoso en el Evangelio, muy importante desde el inicio del Evangelio de Cristo Jesús, el que predicó el primer sermón en el día de Pentecostés, sino que lo confrontó con valor e imparcialidad. 4. Debe confrontar con mansedumbre y amor y con el propósito de restaurar, no con el propósito de cortarlo o ahuyentarlo o apartarlo de alguna manera. El propósito de la confrontación es la restauración del hermano. Queremos restaurarlo, no perderlo, no apartarlo. Así que tenemos que hablar con mansedumbre y con amor, como nos enseña Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Y esto es lo que vemos, aún con firmeza, pero también con compasión, el mensaje del apóstol Pablo a Pedro. Espero que esta pequeña sección de ejemplos bíblicos acerca de cómo resolver los diferentes conflictos sea útil y que usted los siga estudiando y que conteste ahora, por favor, la sección número 5 de preguntas, resolviendo el conflicto, parte 1. Si ha contestado estas preguntas, ahora podemos seguir con la siguiente sección del estudio, resolviendo el conflicto, parte 2, y en esta sección estaremos considerando varias sugerencias prácticas para resolver
el conflicto. Hemos considerado el problema, tanto de conflictos personales como también de los conflictos doctrinales. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos y ahora queremos llegar de veras a poner manos a la obra en resolver los problemas que surgen entre nosotros. El método de preferencia para responder al conflicto en las iglesias de Cristo es negar su existencia. El otro método preferido para responder al conflicto en las iglesias del Señor es la división. Ahora, estos dos métodos sencillamente no son adecuados para el problema y no son aceptables a Dios. Cuando nosotros sencillamente queremos negar que existen los problemas, negar que existe el conflicto, hacer caso omiso a aquello, lo único que hacemos es permitir que los problemas se aumenten. Y cuando nosotros respondemos dividiéndonos, el problema que hemos causado es peor que el original. ¿Por qué respondemos nosotros así al conflicto? ¿Por qué negamos su existencia? ¿Por qué no logramos resolver el conflicto, sino que resultamos dividiéndonos, odiándonos, aborreciéndonos, teniéndonos como enemigos en vez de hermanos? ¿Por qué sucede esto? Aunque no lo reconozcamos, la verdad es que todo mundo tiene conflicto en su vida. Y esto significa que todos también tenemos que responder de alguna manera al conflicto. Y hay varias diferentes maneras de responder. Vamos a considerar un análisis de las reacciones diferentes al conflicto. Esto lo he tomado del hermano Randolph Lowry y de un libro que él escribió juntamente con Richard Myers, de modo que este análisis no es original conmigo, pero lo veo como muy cierto y muy adecuado para lo que nosotros tenemos en mente, y estoy muy agradecido por el permiso que se dieron de usar esta información, incluyendo el diagrama que encontrará en la página 44 y que nosotros estaremos considerando en detalle. Algunos reaccionan por evitar el conflicto, y vamos a considerar cada uno de estos puntos en más detalle inmediatamente. Algunos optan por ceder a la oposición, o sea que no quieren pelear, por tanto se acomodan al modo, al pensamiento, a los deseos del oponente. Otros reaccionan en forma de competencia contra la oposición, y otros por transigir con la oposición. Transigir significa convenir o ajustarse mediante concesiones recíprocas. Lo estudiaremos en más detalle. Esto es en contraste con el individuo que es intransigente, que es uno que no hace ninguna concesión. Así que transigir es hacer ciertas concesiones, pero también pedir concesiones de parte de aquel oponente. 5. Algunos colaboran con la oposición. Y la reacción que nosotros manifestamos cuando hay conflicto es afectada por el temperamento que nosotros tengamos. Ya estudiamos anteriormente en este curso los diferentes temperamentos básicos. Y según el temperamento natural del individuo, es afectado su forma de responder o de querer responder al conflicto. Podemos aprender a responder debidamente, pero naturalmente respondemos de una manera u otra. Y depende en parte si valorizamos metas personales, lo que yo quiero lograr, o lo que yo quiero tener, o lo que yo quiero hacer, o si valorizamos más las relaciones con otras personas. O sea que usted es importante para mí, y mi relación con usted es más importante que lo que yo quiero hacer, o lo que yo quiero enseñar, o lo que yo quiero tener, o lo que yo quiero. Por tanto, valorizando más esta relación afecta la forma en que respondo al conflicto con usted o con otras personas. De modo que hay dos preguntas vitales que deciden en parte nuestra reacción al conflicto. La primera es,
cuánta importancia tienen nuestras metas personales, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero enseñar, lo que yo quiero lograr. Cuánta importancia tienen mis propias metas personales y cómo son afectadas mis metas personales por este conflicto. Si hay un conflicto que a mí no me afecta, entonces responderé de una manera muy diferente. La segunda pregunta vital es cuánta importancia tienen las otras personas con las que tengo el conflicto. Si son personas muy importantes para mí, responderé de una manera diferente que si se trata de personas que en realidad no tienen importancia para mí. Mi relación con ellos no es importante, desde mi punto de vista. Y luego, ¿cómo es afectada nuestra relación con estas personas por el conflicto a mano? Si no es afectada, o si es afectada bastante, esto afectará también la manera en que responderé, en que reaccionaré al conflicto. Creo que esto se aclarará un poquito más inmediatamente. Espero que note ahora el diagrama en la página 44 del estudio. Diagrama de las reacciones básicas al conflicto. Nota en este diagrama, a un lado, valoriza metas personales. Y luego, casi al pie del diagrama, valoriza relaciones. Nuestra reacción al conflicto, como hemos venido explicando, depende mucho de cuánto valorizamos metas personales. Si nosotros valorizamos más las metas personales que las relaciones, vamos a estar dispuestos a competir contra aquellos que están oponiéndonos en este conflicto, o sea, luchar contra ellos. Pero si valorizamos más las relaciones que las metas personales, y esto en abundancia, si esto es lo más importante para nosotros, es posible que nosotros estemos dispuestos a ceder a lo que la otra persona quiere, o dice, o piensa, porque no queremos arriesgar nuestra relación con esta persona. Estas son las dos reacciones opuestas, competir o ceder. En medio de todo esto, en una combinación de que si valorizamos bastante las metas personales, pero un poquito las relaciones, entonces colaboramos, o si valorizamos más las relaciones y un poquito las personales, evitamos el conflicto, o colaboramos en el conflicto, o si valorizamos tanto las relaciones como también nuestras convicciones o metas personales son fuertes también, quizá aprendamos a transigir y así llegar a un acuerdo con aquellos hermanos con los cuales tenemos conflicto. No se confunda, vamos a ir tratando ahora punto por punto esto, y creo que se le va a aclarar si lo encuentro un poco confuso ahora. Primeramente, los hermanos que evitan el conflicto. Estamos hablando de un individuo que cree que es imposible alcanzar sus metas personales y al mismo tiempo mantener la relación de vida con la otra persona mientras se encuentren en conflicto. Por tanto, él no persigue sus propios intereses, ni apoya al otro para lograr los suyos en esta situación conflictiva. La debilidad de esta reacción es que la contienda volverá a surgir quizá con más fuerza destructiva, porque ninguno de los dos están resolviendo nada. Y Dios quiere que resolvamos los conflictos. Así que la persona que evita los conflictos, que huye del conflicto, es porque quiere estar bien con la otra persona y está convencido que no puede tener lo que él quiere mientras tenga relación de vida con otra persona, mientras estén en conflicto. Así que él huye del conflicto. Pero huyendo del conflicto no resuelve el conflicto, ni para el uno ni para el otro.
El que cede. Esta persona está muy interesada en conservar una buena relación con su hermano. Aunque sea necesario conceder sus propias metas y quizá hasta sus propias convicciones, esta persona más quiere una buena relación con su hermano. Esto lo vemos en una forma práctica, tal vez, para que entiendan. Hay maridos y también hay esposas que tanto quieren estar bien con su cónyuge, que están dispuestos a no ir a la iglesia o de ir a una denominación, a una secta con su cónyuge para estar bien con ellos, para no tener problemas. Ceden a lo que quiere el cónyuge. Aunque ellos no creen en aquella doctrina, o ellos saben y creen que deben estar reunidos en la iglesia, pero no lo hacen porque están cediendo a la otra persona, porque se interesan mucho en tener una buena relación con ellos. Esto lo vemos en algunos puntos de doctrina moral y de práctica, cuando hay un hermano que sabe lo que la Biblia enseña sobre aquello, pero no insiste en ello porque no quiere que sus hermanos se enojen con él, hermanos que no están de acuerdo. Cede a ellos. Cree que la relación con su hermano se conserva únicamente si no hay conflicto. De modo que él acepta la responsabilidad de mantener la relación con su hermano por ceder a todo cuanto él quiere. Y si causa la contienda, esta persona se sentirá culpable, como que él es el culpable, nunca echará la culpa al hermano. Este es una persona que necesita ser aceptado. Le urge ser aceptado por los demás, tanto que cederá aquello que cree que es importante y que desea lograr. Luego los que optan por competir. Este hermano está muy interesado en lograr sus propias metas personales, aun cuando arriesga la destrucción de la relación con su hermano. Como decía, esto es totalmente lo opuesto del hermano que cede. Tal vez no desea hacerle daño al hermano, pero está dispuesto a cualquier sacrificio para lograr sus metas, para lograr lo que él quiere. Y aunque parezca egoísta, y lo es en muchas situaciones, este método es en realidad el correcto en algunos casos de emergencia. Por ejemplo, si un ladrón entra a su casa y amenaza a su familia, ¿qué hará usted? ¿Cederá? ¿Va a colaborar con él? ¿Va a hacer concesiones? ¿O va a luchar contra él? ¿Va a competir con él? Claramente, no le importa la relación con esta persona. Lo que le importa es la protección de su familia. Esta es su meta en el momento. Y es la forma debida de responder. Pero en muchos casos en la iglesia, en conflictos que surgen, la competencia es lo que hace que no resolvamos nada. Porque nuestros hermanos no son ladrones, no son nuestros enemigos. Luego está aquel hermano que está dispuesto a transigir, o sea, aquel que hace concesiones, una mezcla de competir y ceder. Este hermano propone ciertas concesiones de parte de ambos, o sea que él está en busca del terreno medio donde pueden acordar algo y estar en paz. Él cree que ninguno de los dos puede satisfacer sus deseos completamente. Yo no puedo tener todo cuanto yo quiero y usted no puede tener todo cuanto usted quiere. Ahora, ¿qué voy a conceder yo de lo que usted quiere y qué concederá usted de lo que yo quiero? ¿Dónde podemos ponernos así en medio y estar de acuerdo? Al menos satisfechos ambos en parte. Esto, por supuesto, puede ser malo si comprometemos la integridad o si desobedecemos algún mandato bíblico para lograr algo. Si el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 15 y los demás hermanos hubieran dicho, bueno, los judíos quieren que los gentiles se circuncidan y también creen que deben guardar otras partes de la ley. Lo que vamos a hacer es
vamos a ceder que sí tienen que circuncidarse, pero no tienen que guardar el día de reposo. Bueno, esto es una forma de transigir, pero están desobedeciendo el principio bíblico de la salvación por medio de la fe y están volviendo a una parte de la ley mosaica, lo cual no pueden hacer. Así que ahí no cabe el concepto de la transigencia. Este método también permite que ambos logran algunas metas sin destruir la relación entre hermanos y a veces es muy propio. Es muy apropiado este método en determinadas situaciones. Luego, hay algunos hermanos que optan por colaborar. Este individuo está muy interesado en su relación con el hermano y también en sus metas personales. Y esto de colaborar funciona cuando ambas partes desean resolver la contienda. Tanto el uno como el otro desea que se resuelva la contienda, pero requiere mucho tiempo, comunicación eficaz y dedicación genuina a la resolución del conflicto. Y hay 4 pasos que podemos considerar en este proceso de colaboración. Primero, enfocar el problema en vez de reaccionar a las personalidades involucradas. Pero hermano, pero tú dices, pero tú hiciste. Cuando empezamos con eso de las personalidades, en vez de enfocar el problema, no vamos a poder colaborar. Segundo, hay que separar el asunto que causa el conflicto, el asunto en sí, de los intereses de las diferentes personas, y esto lo hacemos por descubrir las razones tras las opiniones diferentes. Al mismo tiempo hay que tratar de comprender los intereses de las diferentes personas, porque cada persona trae a la mesa intereses. Todos traemos a la mesa intereses. El que dice que no tiene intereses está engañándose a sí mismo. Tenemos que entendernos a nosotros mismos y también a los demás. Bueno, tendremos que seguir con este análisis en el siguiente casete.